este día el Señor ha permitido que nosotros tengamos un tiempo para escudriñar y meditar un poco en un pasaje de Hechos. Pero para que ustedes estén ubicados en el contexto, he tratado de hacer un breve resumen de las cosas que sucedieron antes. Como ustedes sabrán, o al menos la mayoría de los que están aquí presentes, en Hechos, o mejor dicho, previo a Hechos, sabemos por los evangelios que el Señor Jesucristo les dio una gran comisión a sus discípulos. Esta gran comisión generalmente abarcaba no solamente un lugar específico, sino finalmente la expansión del evangelio a través de todo el mundo conocido. Pero si nos damos cuenta, en los primeros capítulos de Hechos, prácticamente la iglesia solamente se está moviendo dentro del entorno de lo que era Judea. Para que tengan una idea, en esa época las regiones estaban divididas en Judea en la parte sur y en la parte norte estaba la región de Israel. De manera que muchos de ellos solamente estaban circunscritos a Jerusalén y a lo mucho iban a ciertas zonas aledañas de Judea. Pero aquí sucede algo muy interesante cuando vemos que va pasando los capítulos en Hechos, que de repente Dios, digamos que de alguna forma, Él se mete o orquesta algo de tal manera que las personas que estaban inicialmente en Judea puedan ser esparcidas a distintos lugares. ¿Qué es lo que sucede en este entonces? Pues hay una persecución. Empieza una gran persecución donde todos los que son discípulos comienzan a ser esparcidos a través de distintos lugares y finalmente terminan, muchos de ellos, como vamos a ver en el día de hoy en los versículos que vamos a estar leyendo. Felipe, siendo uno de los discípulos y diácono de la iglesia hasta ese momento, termina estando por una de las aldeas de Samaria y empieza a predicar el evangelio. El día de hoy estaremos viendo un suceso único, diríamos así, atípico, y vamos a estar revisando brevemente por qué sucede o cuáles podrían ser las razones por las que suceden este evento. Y básicamente esto nos lleva a pensar que la persecución, que es algo malo desde el punto de vista de nosotros como seres humanos, causó o impulsó que la iglesia no solamente se estancara en Jerusalén, sino que prosiguiera a esparcir el evangelio a través de todo el mundo. Es bajo este contexto que nosotros estaremos leyendo los versículos que a continuación vamos a estar revisando, que se encuentran en Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 25. Acompáñenme por favor en la lectura para que entremos en el contexto de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice así la palabra. Hacía tiempo que cierto hombre, llamado Simón, estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero.
No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. El sermón del día de hoy tiene por título El verdadero poder de Dios. Bien, lo primero que vamos a estar viendo aquí son los versículos del 9 al 11. En el 9 al 11 vamos a volver a leer para que refresquemos lo que dice esa parte. Dice: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Entonces, aquí vemos como en esta porción de Hechos se nos está introduciendo un personaje. Este personaje es Simón, el que se lo denomina el mago. Y se nos describe las siguientes cosas. Pues este hombre obviamente ejercía la magia, según lo que nos dice aquí, asombraba a las personas por medio de estos actos supuestos de magia, pretendía ser un gran personaje, según lo que nos dice también el verso 9, y a tal punto que todos, desde el menor hasta el mayor de las personas que estaban en Samaria, le prestaban atención y lo seguían. Y no solo eso, sino que estas personas llegaban al punto de decir: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y este hombre nunca hizo nada para evitar que las personas lo llamen así. Finalmente dice que esto lo hacían porque este hombre los asombraba. ¿Cómo los asombraba? Por medio del uso de sus artes mágicas. Pero aparte de estas descripciones, si comenzamos a leer otros escritos, tal vez de los primeros siglos, nos daremos cuenta que para muchos escritores, este Simón es aquella persona que originó lo que vendría a ser más adelante la secta de los gnósticos. De hecho, si leemos en escritos como el de Ireneo, algunos de ellos lo llamaron el padre del gnosticismo. Justino Mártir y otros mencionaron que aún tuvo seguidores y que buscó exaltarse como divino. Muchos aún lo relacionan con una estatua donde supuestamente decía Pedro el gran Dios. Pero parece que, según muchos otros estudiosos, dicen que probablemente esto no necesariamente fue así. Pero independientemente de esto, se nota a través de los escritos extrabíblicos y que muy probablemente hayan sido muy cercanos a los hechos que aquí se narran, que este hombre era un hombre que pretendía siempre engrandecerse, que pretendía ser alguien que estaba por encima de los demás. Así que por medio de esto podemos al menos identificar 3 características propias de una persona como Simón el mago, que es un líder, pero es un líder impío. Entonces veamos estas 3 características que nos muestra esta porción. Primero que nada debemos entender que Simón es un transgresor contumaz de los mandamientos del Señor. Y usted me dirá: hermano, pero ¿y de qué forma ellos sabían eso? Pues si ustedes estudian y revisan, Samaria, si bien es cierto, era un pueblo que era una mezcla entre judíos y personas paganas o extranjeros, a pesar de esto, dentro de ellos tenían por sagrado el Pentateuco. Y en el Pentateuco entendemos que existen advertencias o aún mandamientos de Dios donde Él expresamente dice que Él abomina este tipo de actos. De manera que para este hombre no debió de haber sido desconocido el hecho de que Dios prohibía lo que él estaba practicando. Si leemos en Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 12, ahí se dice claramente: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero,
o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Entonces vemos en versículos como este que ciertamente para el Señor este tipo de prácticas eran abominación. Pero a pesar de que es bastante probable de que este hombre sabía y conocía pasajes como este, a pesar de esto el hombre persistía en el pecado. Pero una segunda característica que podemos ver aquí es que este hombre tenía deseos desmedidos por ser reconocido. Y eso lo vemos cuando dice que él pretendía ser un gran personaje. Él no impedía ni siquiera que lo llamen el gran poder de Dios. Imagínense a qué punto era su soberbia, su vanagloria, que este hombre pretendía ser algo más que un simple ser humano. En Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 4, se nos hace una amonestación con respecto a este tipo de actitudes. Dice Pablo a los filipenses: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces vemos a este hombre, un hombre vanaglorioso, un hombre orgulloso, jactancioso, que no estaba buscando el bienestar del resto, sino más bien el bienestar propio. Esto nos lleva al tercer punto, donde vemos otra de las características que evidencia este hombre. Y uno diría, a ver, si supuestamente hasta esa época en Samaria creían en el Pentateuco, y el Pentateuco claramente expresaba que Dios estaba molesto o desagradado contra este tipo de acciones, y sabían que Simón era un practicante de la magia, pero uno diría, ¿pero por qué entonces muchas de las personas que estaban en ese pueblo lo seguían? Pues tenemos que entender que también estos líderes suelen ser líderes carismáticos, y aún como lo dice en el verso que vamos a leer, aún sensuales. En el caso de Simón, se dice que desde los niños más pequeños hasta los mayores en edad, le seguían a él. Aunque uno pudiera pensar, bueno hermano, se supone que si esto no es de Dios, entonces no va a perseverar. Bueno, sí existen ciertas personas que aún a pesar de predicar el error, muchas personas lo siguen. Este hombre dice que los asombraba por medio de sus artes mágicas. Por eso es que yo les digo que es sensual, en el sentido de que apela a los sentidos. Entonces hace algo con el fin de que las personas lo vean y por ende lo sigan producto de eso que están viendo. En 2 de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 3, se dice lo siguiente: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Entonces noten como en este pasaje ya Pedro está alertando de esos falsos maestros, de estas personas que se iban a levantar aún de entre el mismo pueblo. Y como dice en el versículo 2 de este capítulo 2 de 2 de Pedro, dice que muchos seguirán su sensualidad. Lo que yo les decía, son líderes que usan cierto tipo de artilugio con el fin de seducir a las masas. Y por eso dice que muchos serán los que lo sigan. Pero sigamos leyendo lo que nos dice en los versículos del 12 al 13. Ahí dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Aquí ahora se nos introduce nuevamente a la figura de Felipe. De él se dice que predicaba el evangelio del reino, predicaba a Jesucristo,
Y producto de la predicación dice que muchas personas creían y eran bautizadas. Fíjense que aquí dice que eran hombres y mujeres, no se menciona niños. Para que vean una vez más que si comenzamos a revisar todos los textos bíblicos, generalmente el bautizo era para adultos. Y si leemos los versículos previos que ya habíamos nosotros hablado, acuérdense que mencionaban que desde los más pequeños hasta los mayores seguían a este hombre, pero no así se menciona de los bautismos, no dice desde los niños más pequeños hasta los adultos más grandes se bautizaban, sino habla solamente de hombres y mujeres. Entonces, al escucharlo, se menciona que Simón creyó también juntamente con estas personas. Y este hombre llegó al punto de aún ser bautizado. Y no solamente ser bautizado, sino que más adelante dice que él seguía a Felipe. Y él observaba de primera mano las señales y milagros que hacía este hombre. De manera que aquí podemos observar, y por el contexto de lo que vamos a estar leyendo más adelante, que este hombre aparentemente, al menos en la superficie, muestra supuestamente evidencias de que es un nuevo nacido. Como les vuelvo a hacer hincapié, escuchó la palabra, creyó la palabra, fue bautizado y, digámoslo así, en la figura de Felipe, él siguió las enseñanzas de Jesucristo. Eso nos deja ver que no es suficiente hacer solamente obras superficiales para nosotros decir entonces que somos hijos de Dios. De hecho, Jesús mismo advirtió esto acerca de los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, 21 dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero entonces, según lo que acabamos de decir, ¿será entonces que Simón el mago era un verdadero creyente? Esa pregunta vamos a estarla respondiendo en el transcurso del sermón. Pero sigamos leyendo lo que nos dice más adelante. Vamos al punto número 2 ahora. Pedro y Juan ministran el gran poder de Dios. Pero leamos primero versículos 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora vemos en esta porción que de alguna manera al oído de los discípulos o de los apóstoles llega la noticia de que Samaria había recibido la palabra. Seguramente en la forma de pensar de ellos, todavía un poquito anclada a la cultura a la cual ellos estaban, han de haber dicho, pues no puede ser, pues si los samaritanos prácticamente son paganos, ¿cómo es esto de que ellos recibieron la palabra de Dios, el Evangelio? Entonces, de alguna forma necesitaban constatar lo que había sucedido ahí. Y por eso es que dice que se los envía a Pedro y a Juan. Noten que en la redacción diera la impresión de que todo pasa en el mismo día, pero debemos estar conscientes que han pasado muchos días. Que para que llegue una noticia de un lado al otro, no es como ahora que basta solo con tomar una foto, subirla a las redes sociales y ya está la noticia publicada alrededor del mundo. En esa época había la necesidad de que personas viajaran largas distancias para llevar un mensaje. Se estima que el viaje entre Judea y Samaria pudo durar entre alrededor de 2 días. O sea que fácilmente ese viaje de la primera persona que vio esto y llevó el mensaje debió de haber durado alrededor de 2 días. Y también es muy probable que los apóstoles no hayan creído al primero que les dijo. Porque si ustedes se dan cuenta, el patrón siempre de ellos es esperar que varias personas se lo digan para que entonces ellos digan, bueno, parece que algo sí se está sucediendo allá. Entonces, es probable que, por lo menos, estimo yo, pudieron haber pasado alrededor de una semana, si no más, desde que sucede este evento de que Felipe predica, creen, son bautizados y aún el mismo Simón dentro de estas personas.
pero ahora ellos reciben, dice, esta noticia. Y aquí lo interesante es ver que sucede un evento que generalmente es poco común, al menos para nosotros los que ya tenemos algún tiempo estudiando el Evangelio. Entendemos que uno primero escucha el Evangelio, lo cree, y entonces obviamente inmediatamente en ese momento el Señor dice que nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Pero aquí parece que sucede algo como que un poquito distorsionado, como que se invierten los órdenes, o el orden, perdón. Y se nos cuenta aquí que los samaritanos creyeron, fueron bautizados, pero a pesar de eso no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces esto nos genera a nosotros una inquietud. ¿Significa esto que a partir de este texto nosotros podríamos decir que esto es una generalidad? ¿O podríamos decir que este es un caso excepcional? Y vamos a ver, según lo que las mismas escrituras hablan, cuál o qué es lo más probable que suceda aquí. Pues al revisar las escrituras, nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente, que casos como este de una imposición de manos para recibir el Espíritu Santo y de este tipo de orden, donde primero creen, se bautizan y después reciben el Espíritu Santo, a lo mucho existen dos casos juntamente con este, siendo este el primero. Y el segundo se encuentra en Hechos capítulo 19, versos del 1 al 6, y se los voy a leer. Ahí dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos aquí un evento muy similar. Parece que estas personas habían recibido el Evangelio, pero de alguna forma estaba, digámoslo así, incompleto. Si ustedes recuerdan y revisan los versículos anteriores a este pasaje, en capítulo 18, del 24 al 28, se habla de que estaba Apolos, y Apolos estaba predicando el Evangelio en Éfeso. Y acuérdense que ahí aparecen también dos personajes más, Priscila y Aquila. Ellos escuchan a Apolos y dicen: bueno, aquí este hombre es poderoso en la palabra, pero le falta algo. Y ellos cogen, lo llevan aparte y le instruyen más exactamente acerca del Evangelio de Jesucristo. Tal parece ser que estos apóstoles tenían una especie de doctrina muy similar a la de Apolos, a tal punto que había la necesidad de que Pablo viniese y les explicara más precisamente la doctrina de Cristo. Miren que cuando les hace la pregunta, ellos le dicen: ni siquiera sabemos si existe un Espíritu Santo. Pero noten que hay un pensamiento implícito en Pablo. En el versículo 2 él dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué significa? Que en la mentalidad de Pablo él entendía que lo más normal es que las personas al momento de creer pues reciban el Espíritu Santo. Pero obviamente, como en este caso el Evangelio, o al menos la enseñanza que ellos tenían, no estaba tan completa, había la necesidad de que se les explicara más precisamente esto. Por eso ustedes ven que aquí el orden es un poco diferente. Pero a pesar de esto, nosotros todavía nos quedamos con la pregunta: bueno, ¿y qué sucede en el pasaje que estamos viendo? Si ya entendimos por un lado que en el caso de Pablo, tal parece que la enseñanza no estaba tan completa y había la necesidad de que se la completara, ¿qué está sucediendo en este caso? Pues tal parece ser que, como les decía yo, es un caso que no es un patrón que se sigue en las Escrituras, sino es un caso aislado y atípico.
Pero aquí lo interesante es ver que se nos revela el Espíritu Santo como un ser o como parte de la Trinidad, como la tercera persona de la Trinidad, de los que sabemos acerca del tema, pero que es soberano. No es simplemente, como dicen algunos, es una fuerza impersonal que simplemente fluye como que si fuera un viento o agua, sino es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Y como Dios que es, muestra su soberanía haciendo las cosas como Él cree que es conveniente. De hecho, si nosotros revisamos los patrones en los cuales el Espíritu Santo actúa, generalmente esto es algo que no sucede así. Y solo para que tengan un par de versículos dentro del mismo Hechos, que se den cuenta que no siempre sucede de esta forma, y que más bien primero se escucha el Evangelio, se cree y el Espíritu Santo automáticamente viene sobre aquellos que creen. Lean Hechos capítulo 10, versos del 44 al 48, y también Hechos 11, del 15 al 18. Ustedes pueden leerlo en sus casas y notarán que en esos versículos no se sigue el mismo patrón que estamos leyendo en los versículos que estamos estudiando. De hecho, Pablo mismo menciona que al hablar acerca de las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 12, versos del 7 al 11, él hace hincapié en el hecho de la soberanía del mismo Espíritu Santo. Si ustedes leen todo el pasaje, se encuentran en el 11 específicamente que él dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y fíjense lo que dice al final: distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, ¿de quién depende la distribución de los dones o del accionar del Espíritu Santo? Pues de la voluntad del Espíritu Santo. ¿Quién tiene voluntad sino una persona? Por eso les decía, el Espíritu Santo como tal no es simplemente una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Pero aún así todavía queda la incógnita. Bueno, pero ya, entendemos, hermano, que el Espíritu Santo es soberano y Él hace como le place. Pero ¿cuál es el motivo de hacer las cosas así? ¿Simplemente se le dio la gana y porque sí lo hizo? Pues yo creo que existen sí razones de las que podemos ver nosotros a través de las Escrituras por las cuales el Espíritu Santo tuvo que hacer este uso atípico, digamos así, del don que Él iba a impartir. En primer lugar, podríamos decir que una de las razones es porque Samaria, como les decía yo, era despreciada por los judíos. Recapitulando lo que hablamos hace unos momentos, en la época de Salomón hubo una división de los reinos. Existía el reino del sur, que era Judá, la región de Judá, y el reino del norte, que era Israel. Y en resumidas cuentas, lo que sucede aquí es que Samaria, que estaba en el reino del norte, es decir, en Israel, había sido invadida por los asirios. Y hubo una mezcla de las dos culturas. Y muy probablemente también de las costumbres de las religiones. De tal forma que hubo una paganización del pueblo que existía y que moraba en Samaria. Por eso para los mismos judíos, los samaritanos casi que eran un híbrido abominable, porque no eran ni judíos ni gentiles, eran una cosa extraña para ellos. Por eso en la mentalidad del judío, los samaritanos eran abominables. Y ustedes pueden revisar Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24, y ahí van a ver más específicamente lo que acabé de decir acerca de la mezcla que hubo con Asiria. Entonces necesitaba que la iglesia, que estaba originariamente en Jerusalén, entendiera la responsabilidad de que ellos eran testigos no solamente de Judea, sino que ese evangelio tenía que llegar aún a Samaria, aún a aquellas personas que para ellos eran detestables. En segundo lugar, ¿cuál es otro motivo que pudo haber tras este suceso? Pues un trato especial con los mismos apóstoles. En el caso particular que vemos aquí, con Pedro y Juan.
Pedro, por un lado, aprende que los gentiles son aceptados. Y ustedes, una vez más, si revisan el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que existen varios versículos donde después de este evento, Pedro comienza a observar el funcionamiento del Espíritu Santo o el accionar de él a través de todos los lugares donde él iba. Eso lo pueden revisar en Hechos capítulo 10, versos del 9 al 6, en Hechos 10 del 44 al 48 y en Hechos 15 del 6 al 9. Pero por otro lado, Juan, si ustedes recuerdan, antes había querido orar para que bajara fuego sobre aquellos samaritanos. En Lucas capítulo 9 del 51 al 56. Ahí se nos mencionaba cómo ellos fueron a predicar a Samaria y los samaritanos los rechazaron. Entonces este hombre, en ese entonces tan espiritual, le dice al Señor: Señor, permítenos orar para que descienda fuego del cielo y consuma a estos pecadores. Y ahora, lejos de orar para que baje fuego, él ora para que descienda el Espíritu Santo sobre estos hombres. Entonces noten el contraste que existe, y es la forma en que el Espíritu de Dios trabaja para hacerles ver que este Espíritu no era exclusivo de los que estaban en Jerusalén, sino que debía de ser esparcido a todo el mundo. Y en tercer lugar, esto marca el inicio del ministerio hacia los que no aparecen pueblo de Dios. Entonces, a partir de este momento, ustedes comienzan a ver que el Evangelio comienza a ser esparcido en otros lugares distintos a Judea. Cumpliéndose así, entonces, lo que el mismo Señor Jesucristo dice en Hechos capítulo 1, verso 8, que lo leeremos más adelante. Pero sigamos leyendo, versículos 18 y 19. Veamos ahora la petición de Simón al ver estas cosas que sucedían. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, vemos en la narración como Simón Pedro observa a los apóstoles poniendo sus manos y que el Espíritu Santo definitivamente a partir de ese momento comenzaba a marcar una pauta y a decir: mira, yo no soy solamente exclusivo de los que están en Judea, sino de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Este hombre ve eso y le llama la atención, pero fíjense su mentalidad tan, digámoslo así, retorcida, que lejos de él darse cuenta realmente quién era el Espíritu Santo y el valor del mismo, pretende a los apóstoles decirle: oye, te voy a dar un dinero para que tú me des esa potestad de con autoridad coger e impartir las manos o poner las manos sobre otras personas y que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Noten que antes él se presentaba como el gran poder de Dios, o al menos aceptaba cuando la gente se lo decía, de manera que él se lo creía. Pero en este momento él está viendo quién es el verdadero poder de Dios, que no es un ser humano como tal, sino es Dios mismo, por su Espíritu Santo, ministrando el verdadero y gran poder de Dios. El Espíritu Santo que, como les decía, revela la palabra que previamente habíamos visto que Felipe estaba predicándole a los samaritanos. En Juan capítulo 14, verso 26, el Señor Jesucristo nos menciona: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Noten que el Señor Jesucristo les había explicado que era necesario que venga entonces este Espíritu Santo, porque de otra manera no había forma de que ellos realmente entiendan las Escrituras. No había forma de que ellos entiendan el mensaje real del Evangelio. Y como dice aquí, Él tiene ese propósito de enseñarles y de, por otro lado, recordarles las palabras que Cristo enseñó.
Entonces podemos concluir que el Espíritu Santo aviva la palabra del Señor en los corazones de aquellas personas. Y fíjense que aquí es tan notorio porque existe esta separación de eventos, que probablemente si hubieran sucedido en el mismo momento no nos dábamos cuenta. Pero existe siempre la acción conjunta de la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio, juntamente con el Espíritu Santo de Dios para que avive ese Evangelio. En Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pero usted me dirá, hermano, pero no acabamos de decir que el Espíritu Santo es el verdadero poder de Dios. Y aquí me está diciendo es que el Evangelio es el poder de Dios. Permítanme leerles otro verso que explicita más lo que acabo de decir. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, Pablo nos explica lo siguiente, dice: porque nuestro Evangelio, y noten lo que dice, no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. De manera que cuando en Romanos 1:16 Pablo está hablando acerca del Evangelio como el poder de Dios para salvar, en su mente también está que el Evangelio no puede ir solamente con palabras, sino es juntamente con el Espíritu Santo de Dios que genera esa nueva vida en nosotros. Permítanme darles una pequeña ilustración para que entiendan esto de mejor manera. Si yo vengo a uno de ustedes y les digo: hermano, deme un café, ¿qué pensarán ustedes? ¿Coger el café que está en el frasco y dármelo nomás? Y decir: tenga, hermano, el café. Yo creo que ninguno de nosotros haríamos esto. ¿Y por qué? Porque en nuestra concepción ya entendemos que el café está el agua, está el café y, de ser necesario para algunos, aún el azúcar. De manera que cuando usted dice: deme el café, no tiene la necesidad de decirle: oiga, deme el agua, el café y el azúcar. Te dice solamente: deme el café. Algo similar sucede con esto cuando Pablo dice el Evangelio como poder de Dios. Cuando él ve al Evangelio como poder de Dios, lo ve al Evangelio como el mensaje y el Espíritu Santo obrando juntamente. De la misma manera que usted ya, una vez que mezcló el café con el agua, ya no los puede separar, el Espíritu Santo y la palabra de Dios unidas son inseparables. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver que, aparte de esto que acabamos de decir, es necesario que entendamos que parece ser que al momento de la imposición de manos y de venir el Espíritu Santo sobre estos samaritanos, Simón tuvo que haber algo especial que le llamó la atención y que le permitió evidenciar que ciertamente estas personas tenían algo especial. No se precisa en el pasaje, pero muy probablemente pudo haber sido, como decían en otros pasajes y en el que leímos hace un rato, que tal vez ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Puede ser, pero no lo sabemos. Ahora, cuando sucede esto, ¿qué es lo que sucede para Simón? Él empieza a codiciar este poder. Y como les decía hace un ratito, él le ofrece dinero a los apóstoles. Y esto revela que para Simón sus ojos no estaban puestos tanto en el dador de la autoridad, sino en la autoridad que él quería ostentar. Es decir, él se enfocaba más en los dones del Espíritu Santo que en el dador del don, que es el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nosotros a cuestionarnos lo siguiente. Aún como cristianos, ¿cuántos de nosotros muchas veces no estamos más abocados a buscar de Dios el don que nos pueda Él dar, la dádiva que hacia nosotros Él pueda dirigir, o el beneficio por el cual estamos orando tan intensamente? Tal parece ser que a veces nuestras prioridades se cambian y lejos de ser Dios primero, ponemos a veces a las dádivas del Señor por encima de Él. Y este Simón nos permite ver esto. Él no estaba tanto buscando a nuestro Dios. Él estaba buscando más bien
eso espectacular que él veía para él poder ostentar esa autoridad con otras personas. Imaginen por un momento que ahora que se vienen las Navidades y es muy frecuente que uno a sus hijos le dé regalos, digamos que yo estoy tan emocionado porque sé que uno de mis hijos me está pidiendo un regalo súper especial y que yo sé que va a alegrar en extremo su corazón. Y yo voy emocionado a la juguetería, encuentro el regalo, se lo compro y mientras voy en el camino para ir a ver a mi hijo y para entregarle el regalo, me voy imaginando cómo mi hijo me va a abrazar, me va a dar un beso y hasta va a llorar y decirme gracias papá por eso. Pero imagínense que yo llego, le entrego el regalo y prácticamente yo pongo mi cachete para que mi hijo me dé el beso y lo único que yo escucho es que me hace... Y cuando abro mis ojos veo a mi hijo besando el regalo. ¿Qué pensarían ustedes al respecto? Mi hijo en esa ilustración está amando más al regalo que a su propio padre que le dio el regalo. Hermanos, yo creo que a veces como cristianos nos comportamos de esa forma. Besamos mucho al regalo que Dios nos dio, pero no besamos a nuestro Dios espiritualmente hablando. Nuestro anhelo a veces parece ser muy desmedido por las cosas que Dios tenga que darnos y no tanto porque Dios sea nuestro anhelo principal, nuestro bien máximo, nuestra heredad, como lo dice la palabra. Pero sigamos leyendo lo que nos dice en los versículos del 20 al 23. Veamos ahora la respuesta de Pedro a esto que le está proponiendo Simón. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Entonces Pedro aquí le hace ver que el don de Dios, es decir, el Espíritu Santo, no se lo obtiene por dinero. No se lo obtiene por nada que nosotros podamos dar, como si se pudiera comprar. Y esto sería equivalente a decir que yo puedo medir la temperatura con una regla. ¿Sí o no que es absurdo hacer algo así? Si yo le dijera, préstame la regla porque le voy a medir la temperatura a mi hijo, uno se quedaría viendo como, ¿qué estás hablando? ¿No te parece ilógico estar pidiendo algo así? Esa herramienta no sirve para medir temperatura, sino longitud. Entonces estás poniendo dos categorías que no compatibilizan juntas. Y es algo similar lo que está sucediendo aquí. Simón no entiende que una cosa es el don espiritual, que tiene muchísimo más valor, y le está ofreciendo algo material, que no puede de ninguna forma comprar esto espiritual. Son cosas incompatibles. Es absurda la petición de Simón, porque él está pretendiendo comprar algo espiritual con algo material. Acuérdense que hay un verso que Pablo nos dice acoplando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no podemos compatibilizar dos cosas que son incompatibles. Yo no puedo pretender decirle a Dios, Dios, dame algo espiritual, dándole yo algo material. Es imposible pagarle a Dios por algo de tantísimo valor como el Espíritu Santo. Pero más adelante Pedro le señala algo. Le dice que su corazón no es recto, le pide que se arrepienta de esta su maldad y a su vez que ruegue él al Señor por su perdón. Y después le describe él cómo lo ve. Pónganse una vez más en la escena. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Este hombre, como les decía, era un hombre que seguramente debe haber sido un líder, por lo que se menciona. Y siendo un líder, de repente es confrontado por otro que le dice, tu dinero perezca contigo.
Ustedes se imaginan, lo hirió en el orgullo, en lo más profundo del orgullo de ese hombre. Y tratando de imaginarme la escena, es muy probable que ese hombre lo ha de haber visto con unos ojos tal vez de odio a Pedro por lo que le decía. Por eso ustedes ven que Pedro les menciona y le dice, en hiel de amargura te hallo. Significa que este hombre tenía un corazón que estaba totalmente alejado del Señor, porque ustedes saben que, como dice la palabra, de un árbol no puede nacer un fruto y nacer otro fruto. Dos frutos diferentes no pueden haber. No puede haber un fruto bueno y un fruto malo a la vez. Entonces, ¿qué significa que este hombre tenga hiel de amargura? Que en su corazón estaba totalmente él alejado de su Señor o del Señor. En Deuteronomio 29, verso 18 se nos dice, no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Entonces noten en el versículo de Deuteronomio como aquí hace ver que el corazón de estas personas al estar alejado de Dios, ¿qué es lo que va a producir? Lo natural. ¿Qué es lo natural? Que produzca, como dice aquí, fruto venenoso y ajenjo. Y el ajenjo es amargo. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que vemos aquí? Que también Pedro le describe que lo ve en cadena de iniquidad. ¿Qué ilustra esto de aquí? Que Simón todavía estaba esclavo de su pecado. Proverbios capítulo 5, verso 22 dice, de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Entonces, fíjense, hermanos, una vez más, como aquí él está describiendo dos cualidades que claramente nos evidencian que el corazón de este hombre estaba totalmente alejado de Dios. Por ende, recordemos que hace unos momentos dijimos que íbamos a responder una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Será que Simón realmente era nacido de nuevo? Yo creo que es más que obvia la respuesta. Por todo el contexto y por todo lo que dice, aquí estamos nosotros ante una falsa conversión. Un hombre que oyó el Evangelio, que supuestamente profesó creer en el Evangelio, que se bautizó y que aún siguió a Felipe, pero que realmente su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Esto nos lleva al clamor final de Simón. Una vez que Pedro le responde de esta forma, Simón va a decir lo que vamos a estar leyendo en los versos del 24 al 25. Fíjense lo que dice. Pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Ahora, noten, hermanos, que en esta porción, ya previamente Pedro les había dicho o le había dicho a Simón, ruega y pide al Señor por perdón, para ver si el Señor te perdona. Y este hombre es como que se la devuelve. Lejos de él decir, ya está bien, yo voy a pedir perdón a mi Señor, él dice, no, rueguen ustedes, háganlo ustedes. Tal parece ser que este hombre buscaba la intervención de los apóstoles, no tanto porque él reconociera su pecado, no tanto porque él entendiera la gravedad de lo que había hecho, sino porque este hombre quería evadir las penas de sus pecados. Es decir, él no quería tener los resultados o las consecuencias de su pecado. Eso era lo que a él le importaba. Al final de cuentas, él estaba pensando en él mismo. Lo que a mí me importa es que yo no me vea afectado. Finalmente, eso es lo que evidencia este hombre. Esta expresión, casualmente, es muy parecida a la de Faraón delante de Moisés. Si ustedes van a los versículos que les voy a decir, Éxodo 8:8, Éxodo 8:28, Éxodo 9:28, Éxodo 10:17,
tienen todos ellos un factor en común, que Faraón hace una petición, en este caso a Moisés, de perdón, pero finalmente nunca evidencia ese perdón. Y producto de eso es que vemos que vez tras vez vuelve a pedir lo mismo. Aparentemente el Señor como que les quita la plaga, pero este hombre nunca cambia, evidenciando que lo único que le importaba a él era no ser afectado por esa plaga. Y les voy a leer uno de esos versículos para que vean la similitud. Éxodo capítulo 10, verso 17. Dice: ahora pues les ruego que perdonen mi pecado, solo esta vez. Esta ya es la última prácticamente. Y dice: y que rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta muerte. ¿Cuál era su preocupación? No era tanto decir, ay, lo he ofendido a Dios, derramo mi alma delante de Él para pedirle perdón, o pidan perdón por mí porque de verdad entiendo cuál es mi pecado y la ofensa que he hecho contra Dios. Este hombre no piensa así, sino que, como dice aquí, la idea de él era que Dios quite de él esa muerte, similar a lo que pasa con Simón. Simón está pidiéndole, ruega a Dios para que no venga sobre mí eso que ustedes han dicho que me va a pasar. Finalmente, su preocupación era por él mismo. No realmente un entendimiento claro de cuál era su pecado y por ende no era un arrepentimiento genuino. Tal parece ser que este hombre pudo haber conocido intelectualmente al Señor en el mejor de los casos. Pero es evidente que él jamás fue conocido por nuestro Señor, que es lo que realmente importa. Esto nos lleva también a otra pregunta, hermanos. Cuando nosotros estamos en pecado o hemos pecado, es fácil decir, hermano, ore por mi pecado, o ore por mí en este asunto. Y a veces nos enfocamos más en aquello que nos molesta, producto de esa consecuencia del pecado. Más que buscar que nuestros corazones realmente se arrepientan y cambien eso que están haciendo mal. Y debería de eso no suceder en nosotros, sino más bien deberíamos primero entender cómo hemos ofendido a Dios, tal vez cómo hemos ofendido a otro hermano, y entonces ahí sí podríamos nosotros decir, bueno, hermano, ore por mi pecado. Como bien decía y nos hacía notar el pastor, muchas veces la gente dice, hermano, ore por mi salud, ore por mis finanzas, ore por esto. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos, ore porque soy codicioso? Ore por mí porque tengo, soy alcohólico. Ore por mí porque tiendo mucho a mentir, soy mentiroso. Entonces queremos nosotros constantemente evitar las consecuencias del pecado, pero no queremos evitar el pecado en nuestros corazones. Y eso es lo que debería de buscar un cristiano cuando verdaderamente está arrepentido. Al final del verso 25, ahora vemos cómo los apóstoles continúan enseñando, como dice aquí, solemnemente el Evangelio. Y luego ellos parten de regreso nuevamente a Jerusalén. Pero a mí me llama bastante la atención, algo que la verdad no pude ver en ningún comentario, y es solo mi elucubración. Pero si ustedes notan y vuelven a leer el verso 14, se darán cuenta que en el verso 14 dice que ellos fueron a Samaria, pero en ningún lugar habla de que ellos iban predicando en el camino a Samaria. Pero aquí a la inversa sucede que en el momento en que ellos regresan, ya salen de Samaria y se regresan a Jerusalén, ellos sí empiezan a predicar en otras aldeas de los samaritanos. Entonces, de alguna forma, esto confirma que Dios hizo su obra en el corazón de Juan y de Pedro. Que estos hombres entendieron que el Evangelio no podía ser encerrado bajo los límites de Judea, sino que tenía que ser abierto a todos los lugares donde ellos podrían ir. De hecho, cuando vemos más adelante, en Hechos capítulo 15, versos del 7 al 8, ya vemos a un Pedro que entiende esto con claridad y que se levanta en el concilio y dice lo siguiente. Fíjense lo que dicen estos versos. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo,
Hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes, por mi boca, los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, y aquí vemos un Pedro que entiende finalmente que el Evangelio le pertenece a todo aquel que cree, que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda aquella persona que cree en el Evangelio. Y a partir de este momento entonces empieza el inicio de la predicación del Evangelio fuera de los límites de Judea, cumpliéndose así lo dicho por Jesucristo. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Y noten el orden: en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense que aquí Samaria prácticamente es el puente entre los judíos y los gentiles, porque de ahí ya no menciona otro lugar el Señor, sino dice y hasta los confines de la tierra. Es como decir, Samaria era el punto de partida para que el Evangelio comience a esparcirse a otros lugares. Y efectivamente ustedes comiencen a leer todo el libro de los Hechos y se darán cuenta que comienza a haber una expansión. Comienzan a irse a Chipre, a Éfeso, a Corinto y a varias otras ciudades. Y el Evangelio comienza a ser conocido en lugares fuera de los límites que habíamos dicho que era Judea. Confirmando entonces una vez más que el Evangelio es universal, es para todos y no puede ser limitado solamente a un grupo de personas, sino que tiene que ser compartido con todos. Veamos finalmente ciertas conclusiones a manera de resumen de lo que hemos visto y aplicaciones acerca de lo que vamos a leer. En primer lugar, hemos visto aquí el día de hoy 3 características distintivas de un líder pagano o un líder impío. En primer lugar, esta persona o estas personas son transgresores de los mandamientos de Dios, y no solo transgresores comunes, sino transgresores contumaces del mandamiento de nuestro Dios. Ellos conocen lo que dice Dios, pero aún así les importa, como dirían vulgarmente, 3 pepinos, qué es lo que Dios dice. Ellos no les interesa, ellos hacen lo que les da la gana y lo que el Señor dice lo echan a sus espaldas. Pero en segundo lugar, estas personas buscan desmedidamente el reconocimiento. Estas personas están buscando siempre ser engrandecidos, ser poco más idolatrados por la gente y buscan ser vistos. Y esto nos lleva a la tercera característica, que muchas de estas personas, a pesar de que nosotros pensemos que no, lleguen a ser líderes que pueden llevar tras sí muchas personas, que muchas personas los van a seguir, producto de que son líderes carismáticos, son, como les decía y como decía en el versículo de Pedro que habíamos leído, son líderes sensuales, que buscan seducir a la gente por medio de las cosas que ellos hacen y dicen. En segundo lugar, escuchar la palabra, creer, bautizarse y seguir al Señor, aún por un tiempo, no implica necesariamente una garantía de haber nacido de nuevo. Y eso debería de alertarnos a todos los que estamos aquí presentes. En tercer lugar, el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, es Dios. Y como Dios es soberano al repartir sus dones como Él quiere. En cuarto lugar, el Espíritu Santo actúa, sí actúa, pero actúa juntamente con la palabra de Dios para salvar a los perdidos. Y ahí radica el verdadero poder de nuestro Dios. En quinto lugar, es importante que nosotros no valoremos jamás a los dones por encima del dador de los dones, es decir, de nuestro Señor. Y peor aún, pensar que aquellos dones pueden ser comprados por medio de algo material como el dinero.
En sexto lugar, hemos aprendido que el falso creyente a su momento será revelado. Así como Simón, producto de lo que sucedió, se evidenció lo que estaba en su corazón, a su momento el falso creyente va a ser evidenciado y se va a revelar que su corazón manifiesta amargura y, como decía también, lazos de iniquidad. Finalmente hemos aprendido que uno puede pedir en oración perdón, pero también es necesario que nosotros procuremos arrepentirnos de una forma genuina. No basta solamente con decir, hermanos, oren por mí, y generalmente nos enfocamos más en las consecuencias que nos afectan y que nos incomodan producto del pecado, más que en depurar mismo el pecado que está en nosotros. Y esto me lleva a dos aplicaciones. En base a todo lo que hemos visto, hermanos, yo creo que es importante que la iglesia no sea una iglesia simple. Aquí puede venir cualquier persona y predicarles algo que aún suene muy bonito. Por eso es necesario que todos nosotros escudriñemos las Escrituras constantemente. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, nos cuidemos y estemos alerta de los falsos profetas, maestros y líderes pecaminosos que se van a levantar. En Mateo 24, el Señor Jesucristo alertó lo siguiente. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces no crean que porque hoy están con el Señor, Satanás no va a intentar engañarlos. Por eso es mucho más necesario que nosotros estemos cada día aferrados mucho más a la palabra de nuestro Dios, para que cuando venga el maligno con uno de sus ministros, nosotros podamos identificarlo y no caer en su engaño. Pero en segundo lugar, hermanos, y esto es algo que creo que es una advertencia para todos, es importante que nosotros escudriñemos nuestros corazones y evaluar si realmente ese gran poder de Dios existe en nosotros o no. Si Dios está actuando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, o si simplemente estamos como Simón el Mago pensando que somos cristianos porque creímos, porque nos bautizamos, porque estamos asistiendo a la iglesia y porque aparentemente todo nos va bien. Y les dejo ciertas cosas para que puedan anotar y tomarse un tiempo para evaluar. Y yo creo que es prudente que cada cierto tiempo nosotros hagamos este escudriñar de nuestros corazones para ver si realmente estamos amando a Dios o estamos amando más los dones que Dios nos da. En primer lugar, hermanos, evalúen cómo distribuyen su tiempo y cómo distribuyen sus recursos. La forma en que yo uso mi tiempo y que uso mis recursos evidencia muchas veces dónde está puesto mi corazón. Ahora, es entendible, hermanos, que muchos de nosotros tenemos que trabajar 8, tal vez 10, 12 horas y quién sabe si más. Pero ¿qué haces cuando realmente no tienes nada que hacer? ¿Cuál es tu deleite? ¿Qué estás buscando hacer? ¿Solamente te interesa ponerte a ver televisión, ver novelas, ver fútbol, pero jamás te tomas un tiempo para ir a escudriñar la palabra, para orar, para congregarte, para predicar el Evangelio? Evaluamos esas cosas en nuestra vida. ¿Y a qué se dedica nuestro dinero cuando nosotros nos ganamos nuestro dinero? ¿Será que estamos ofrendando como deberíamos o lo estamos destinando para nuestros placeres exclusivamente? En segundo lugar, evalúen también con qué clase de personas les gusta reunirse. Dice la palabra, entre otras cosas, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es importante saber con quién nos estamos nosotros reuniendo. Dice, ¿qué compatibilidad puede haber entre el creyente y el no creyente? Dice la palabra. ¿Qué comunión hay entre ellos? Si tu anhelo es siempre estar con personas inconversas, alerta, por lo menos alerta.
porque probablemente tu corazón no está para Dios. En tercer lugar, evalúa a las personas a quienes tú admiras. Si yo te preguntara, ¿a quién te quieres parecer? ¿A quién me dirías? Hace unas semanas atrás, creo que vino Shakira al Ecuador. ¿Y cuántas personas prácticamente lo daban todo por ir a ese concierto? Pero les aseguro que muchas de esas personas, uno les diría, oye, viene un predicador de sana doctrina, vamos a escucharlo. No, hermano, estoy ocupado, no hay plata. Pero ¿cuántas de esas personas sin dinero se endeudaban con tal de ir a ver a esa mujer? Una mujer que moralmente no tiene nada que enseñarle a ninguna de las hermanas aquí presentes. Entonces, ¿dónde está tu anhelo? ¿Estás admirando a Shakira? ¿Algún otro artista o famoso? ¿O admiras realmente a las personas que aman al Señor y quieren agradarle? Por otro lado, evalúa también tus pensamientos, tus anhelos y tus deseos. Cuando tú estás a solas y no tienes nada que hacer, ¿en qué piensas? ¿A qué le dedicas tiempo? Ahora, eso no quiere decir que en todo momento vamos a estar pensando solamente en la palabra, pero siempre es necesario que todo nuestro pensamiento, todos nuestros deseos y anhelos sean siempre en los límites que Dios nos ha puesto. Y considerándolo, como dice la palabra, considéralo en todos tus caminos. No es que yo digo, a ver, esta es la parte del pensamiento solo para el trabajo, entonces Dios queda excluido. No, en todo pensamiento Dios tiene que estar incluido. Por otro lado, evalúa cuáles son tus temas favoritos a hablar. Si tú te encuentras con otro cristiano, ¿de qué pasan hablando? ¿Pasas hablando de fútbol, de política, de economía, de la farándula? ¿O realmente te gusta tocar temas bíblicos? O por lo menos cuando hablas de cosas naturales, siempre lo haces bajo los límites o tomando en cuenta la palabra del Señor. Y finalmente, cuando pecas, ¿qué es lo que haces? ¿Estás solamente buscando evitar las consecuencias del pecado, como lo hizo Simón? ¿O estás verdaderamente viniendo humillado delante del Señor, arrepentido y dolido de corazón, rogando al Señor porque Él, primero que nada, perdone tu pecado y te ayude a pelear contra ese pecado que tienes en tu corazón? Yo creo que es prudente que cada uno de nosotros hagamos de vez en cuando, o cada vez, o cada cierto tiempo, este tipo de preguntas para ver y evaluar cómo está nuestro corazón. En el mejor de los casos, hermanos, vamos a hallar que sí tenemos puntos débiles en los cuales necesitamos mejorar. Pero es mejor identificarlos ahora que estarnos autoengañando y pensando que somos cristianos y llegar al día del juicio y que el Señor nos diga, apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Ahí ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Así que les imploro a todos los aquí presentes, escudriñen su corazón. Segunda de Timoteo 1:7, miren que tal vez el versículo no tiene mucho que ver con esto, pero cierta relación tiene y guarda cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si a usted le parece que todas estas cosas que yo le he dicho son muy drásticas y usted no las puede hacer, tal vez el Espíritu de Dios no está morando en usted. Porque el Espíritu de Dios, como dice aquí, dice, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Si usted no tiene la capacidad de dominarse, de aguantar esos impulsos carnales, tal vez y solo tal vez, y no lo digo con seguridad porque no soy Dios para saber qué hay en su corazón, pero Dios sí lo sabe. Evalúe bien qué hay dentro de su corazón y vea si realmente usted ha nacido de nuevo o simplemente está actuando como Simón el Mago. Oremos, por favor, hermanos.